Ibarras, bienvenidos a Revival Worship. En el video de hoy estaremos iniciando algo un poquito diferente en el canal. Y es que vamos a comenzar una serie específicamente para hablar sobre el tabernáculo de David. Dios tuvo muchos lugares en los cuales habitó o tuvo muchas casas. El tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el tabernáculo de Salomón. Y después en el Nuevo Testamento entendemos que ahora nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Amós 9:11, Dios dice que en aquellos días restaurará el tabernáculo de David. Si Dios tuvo tantos lugares en los cuales habitó, ¿por qué eligió específicamente el tabernáculo de David para restaurarlo? Yo creo que si el Nuevo Testamento dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Dios quiere restaurar el tabernáculo de David, pero en nuestros corazones. Voy a contar una historia que escuché hace tiempo y trata sobre un predicador que llegó a una ciudad porque iba a tener unos días donde iba a dar algunas conferencias, etc. Y cuando llegó se dio cuenta de que no lo iban a hospedar en un hotel, sino que se iba a hospedar en una casa de una familia de la congregación. Cuando llegó a esta casa, las personas dedicadas a hospedarlo le reservaron un cuarto específico para él. Y cuando él entró, él se dio cuenta de que ese lugar era un lugar muy cómodo para él, porque había muchas cosas con las que él se sentía cómodo y con las que él estaba contento. Había, por ejemplo, perfume del que él usaba, había comida de la que a él le gustaba, había una cama cómoda, había una mesa donde él podía estudiar, etc. Había cosas con las que él se sentía feliz, se sentía contento, se sentía cómodo, él sentía que podía estar ahí mucho tiempo. Las personas que habitaban en esta casa y las personas de la congregación que trajeron a este predicador se dieron a la tarea de buscar y de investigar con su familia qué era lo que a él le agradaba para tener un lugar específico para él donde él se sintiera bien, donde se sintiera a gusto. Yo creo que Dios ha elegido el tabernáculo de David porque es donde él se sentía cómodo, donde él se siente cómodo, donde él se sentía amado, donde él sentía que se le adoraba de una manera correcta. Vamos a estar analizando las razones por las cuales Dios elige esto y cómo eso lo podemos ahora aplicar a nuestra vida para que Dios anhele habitar en nosotros, para que nuestra vida sea una vida en la que a Dios le guste habitar. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 5, nos relata la historia de cómo fue construido el tabernáculo de David y cómo fue trasladada el arca del pacto de la casa de Obed-Edom al tabernáculo de David. Y la primera cosa interesante que yo veo aquí es que David preparó un lugar. Anteriormente el tabernáculo de Moisés se encontraba en Gabaón, pero ahora David había puesto un tabernáculo en Sión, a un lado de Jerusalén, y David anhelaba tener el arca del pacto ahí, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Entonces David preparó un lugar, porque la primera vez que habían intentado traer el arca no lo habían hecho de la manera correcta y habían tenido que dejarla en casa de Obed-Edom. Toda esta historia tú la puedes leer en el libro de Crónicas y en algunos libros por ahí que te vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Además de que David preparó un nuevo lugar, David también puso un nuevo sacerdocio. Tomó de los levitas y los puso ahí en el templo para que estuvieran haciendo todas las cosas que fueran necesarias. Pero había algo muy interesante. En el tabernáculo de Moisés, el arca del pacto estaba tapada por un velo, estaba completamente cerrada y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año delante del arca del pacto para hacer una serie de rituales que tú puedes leer también en la ley que viene en la Biblia. Y lo interesante del tabernáculo de David es que el arca del pacto estaba en el centro del tabernáculo y todos podían acercarse a ella, todos podían adorar delante de ella. Los sacerdotes ministraban delante del arca del pacto y de 38,000 levitas que había en ese tiempo, David eligió a 4,000 para que fueran cantores y músicos y los distribuyó por turnos para que durante el día se estuviera entregando adoración a Dios. Las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año se entregaba adoración a Dios de una forma en que a él le agradaba.
Si lo aplicamos a nuestra vida debe ser un lugar preparado para que Dios habite, un lugar al que el Espíritu Santo le agrade habitar. Nosotros debemos preparar nuestra vida cada día por la mañana. Debemos tener un tiempo para Dios y pedirle que nuestra vida sea un lugar donde Él quiera habitar, que nuestra vida es un lugar donde su presencia pueda ser manifiesta. Nosotros debemos prepararnos. Debemos preparar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos. Debemos preparar todo lo que nosotros somos para servirle a Él, para agradarle a Él. Como decíamos en el video pasado, toda nuestra vida tiene que adorar a Dios. Toda nuestra vida tiene que amar a Dios. Debemos prepararnos para ser un lugar en el que Dios desee habitar. Un lugar donde nosotros sepamos qué es lo que le gusta a Dios, como la ilustración que te di al principio. Nosotros debemos conocer qué es lo que a Él le agrada, cuál es la actitud que que Dios le agrada de nosotros. Dios habita en una atmósfera de adoración y nosotros podemos crear esa atmósfera en nuestras vidas. Yo te recuerdo que Revival Worship no es retroceder en el tiempo o retroceder en algo, sino que se trata de volver a algo que nunca se debió perder. Yo no digo que vayamos y construyamos otra vez un tabernáculo como el de David y que pongamos adoración las 24 horas en nuestra congregación, aunque eso es bueno y aunque hay muchas personas que lo están haciendo y admiro esas cosas que se hacen, porque es bueno entregarle adoración a Dios las 24 horas por medio de la música o de la danza o como tú quieras verlo. Yo creo que nuestra vida debe ser una vida de adoración las 24 horas. Nosotros debemos preparar ese lugar, no que tengamos que construir otro tabernáculo, sino que nuestra vida sea ese tabernáculo de David que Dios anhela, del que Dios habló en Amós 9:11 y que Él dijo, en aquellos días yo lo voy a restaurar, porque Dios anhela habitar en un lugar donde se le adore de esta manera. Con esto me despido. Nuevamente recordándote que tenemos un correo electrónico que te vamos a dejar en la cajita de descripción para que tú puedas escribirnos, comentarnos, contarnos algo, si gustas darnos tu testimonio. También puedes decirnos de qué te gustaría que habláramos en el video, al igual que lo puedes hacer en los comentarios de aquí abajo. En la cajita de descripción también te vamos a dejar nuestra página de Facebook donde nos puedes seguir y algunos días compartimos algunos devocionales, imágenes o te compartimos adelantos de los videos. Suscríbete a este canal para que cada semana te llegue una notificación de nuestros videos nuevos. Dale like, compártelo con todos tus amigos en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por donde tú quieras y que Dios te bendiga muchísimo. Deseo que te vaya muy bien este fin de semana. Adiós.